Antes, pedirle a alguno de ustedes que abra el micrófono y nos informe si está escuchando y viendo de manera adecuada la transmisión. Iré un rato a la... Buenas tardes, Ingrid. Sí, se ve todo bien. Gracias. Aquí admitiré todavía a este caballero. Ahora sí iremos trabajando. Hoy día nos corresponde el experimento de viscosimetría. Hagamos lo siguiente. A modo de esperar aquí en esta pantalla algunos ingresos últimos, explicaré o redondearé lo que hemos conversado ya en anterior ocasión. Vean, voy a iniciar la clase presentando, explicando algo, el experimento de viscosimetría, que ya les envié la guía, además del video. Entonces explicaré resumidamente aquel tema. Una vez concluido esa exposición, daremos el examen previo de este y balance de Holly, de los dos. Si el examen tiene 5 preguntas, 3 de uno, 2 del otro. Está calculado para media hora, quizá un poquito más, ya veremos. Entonces la idea es que usted resuelve en su hojita. Una hojita que tenga preparado, resuelve mostrando el procedimiento en detalle y luego seleccione el inciso correcto y lo selecciona en el Classroom. Una vez que me lo envía todo, tiempo concluido, el sistema califica. De modo que yo tendré rápidamente los resultados. Esta misma tarde ya van a saber los resultados. Además, el procedimiento que trabajó, téngalo a mano. Sáquele escanéelo y mándemelo. Me lo va a mandar en archivo PDF. ¿Dónde, cómo? Yo les digo, espero usted mi señal. Pero ha de ser concluido el examen y algunos minutos más. Pero espéreme, yo les digo, envíeme a tal lugar, a tal dirección. Entonces usted que ya lo tiene escaneado y en formato PDF, lo enviará en un rato, ¿verdad? Son un par de minutos. Entonces, más tarde, si hay alguna modificación, ya saldrán notas finales de este laboratorio. Usted sabe entonces si ha aprobado o reprobado, ya de saber esta tarde. Con eso usted prepara el informe de los dos. Ha debido preparar ya balance de Holly, hagan los cálculos, les decía. Yo puedo entender que no haya preparado porque todavía no ha dado el examen, uno dice si por ahí no aprobó, tal vez dice, ¿verdad? Ahora que va a aprobar, ya preparé los dos y me lo debe enviar hasta el siguiente martes a las 8 de la noche. Si lo envía antes, mejor, pero el plazo final es siguiente martes a las 8 de la noche. Me lo va a enviar al Classroom. Le voy a generar tareas, 2 tareas. Dirá tarea 1, balance de Holly. Siguiente, mejor, colocaré informe de balance de Holly. Otra tarea, informe de viscosimetría. Envíelo por separado. A ver, veremos cómo nos va en Classroom. Hemos trabajado el anterior semestre con el correo electrónico. Me lo enviaban los informes al correo. Veré cómo nos va. Si tenemos alguna dificultad en Classroom, les indicaré que tiene que enviármelo al correo. Pero se espere mi señal. Porque trabajando con el correo nunca hemos tenido dificultad. Así hemos trabajado ya 2 semestres anteriores y no había dificultad. Ahora veremos cómo nos va con el Classroom. Yo estimo que nos va a ir bien. Si nos va mal, les pediré que me envíen
al correo. Yo les daré un correo. De momento, pensemos en el claro. Eso es la idea. Bien, alguien, si tiene alguna pregunta, adelante, caballeros y señoritas. ¿Nada? Del previo solamente vamos a dar respuestas, ¿no? Solamente respuestas. No me has, en el Classroom, pero no me has entendido nada. Acabo de decir también que usted tiene que hacer en detalle el procedimiento. Eso lo va a escanear y me lo va a enviar en archivo PDF. Le acabo de decir, estés más atento, ¿no? Miren, hagan preguntas también pues con criterio. No puede volver a preguntar lo que acabo de explicar con tanto detalle. Un poco más me dice, ¿vamos a dar examen? ¿De qué vamos a dar examen? No puede, ya son estudiantes universitarios, ¿no? Yo con gusto les explico algún tema suelto, algún tema que efectivamente no haya comentado, me olvidé o necesita aclaración. Para eso es el profesor, ¿verdad? Pero también pues haga preguntas razonables. Acabo de explicar ese concepto y me preguntan, uno dice, no me está entendiendo nada o no está atento. En realidad no está atento. Entonces quizás recién estaba caminando por ahí, se ha sentado junto a la computadora recién y no es correcto que vaya explicando una y otra vez lo mismo, ¿no ve? Eso también para todo el semestre les pido más atención. Bien, iremos a nuestro material. Decía entonces, hoy día vamos a conversar de viscosimetría. En los objetivos que tiene este experimento, ven que tenemos en general estudio de un fluido en reposo. Tiene que ver con el capítulo de hidrostática, que ya ha debido exponer el profesor. Segundo, aplicaciones de la ley del empuje de Arquímedes y la resistencia de Stokes. En esas dos leyes está basado este experimento. En específico, determinación de la ecuación experimental del movimiento de la esfera. Sabe que se mueve con movimiento uniforme, determinaremos su ecuación. Siguiente objetivo, determinación de la viscosidad del aceite del motor del automóvil por el viscosímetro de Stokes. Finalmente, calcular el número de Reynolds. Con ese objetivo nos moveremos. Iré una vuelta por la pantalla de ingresos. Alguien solicitaba. Luis Fernando Calle, lo siguiente más temprano, mi amigo. En su fundamento teórico hay algunos conceptos que la guía ya lo han debido leer. Aquí ya no iré tanto en detalle, solo decir que como se trata de viscosidad, la viscosidad se considera como el rozamiento entre las capas del fluido. No es fácil mejor. Cuando tenemos un fluido como un río o como en este caso una placa en la parte superior y la otra placa en la parte inferior, y si la capa superior, esta placa, le jalamos con una fuerza F, se mueve pues esa capa, esa placa y también el fluido que está inmediatamente en contacto a la misma velocidad, pero no se mueve a la misma velocidad todas las placas, las capas de los fluidos por debajo. De modo que esa velocidad con que se mueve el fluido va descendiendo. La capa de fluido que está en contacto con la placa de abajo, en el río es la parte ya inferior, que siempre está estático, el lecho del río, esa capita de agua está en reposo. El resto se mueve, pero va disminuyendo su velocidad. Eso se llama gradiente de velocidad. Con esos elementos va definiendo la viscosidad, sobre todo para mostrar sus ecuaciones. Échale una leidita. Nosotros aquí en concepto diremos, ve que la viscosidad es la dificultad que presenta un fluido a fluir. Mientras más viscoso sea, más dificultad presenta, ¿no? Esta parte, sobre todo, justifica, muestra, una vez despejado la viscosidad nu,
determinar sus unidades, de modo que en el sistema internacional se mide en pascales por segundo. En el MKS, kilogramos metros sobre segundo. Ve que el sistema internacional es básicamente el MKS, pascal por segundo. Desglosado es en realidad el kilogramo sobre metro por segundo. En el CGS, gramo sobre centímetro por segundo, lo cual se llama poise. Un poise es una unidad relativamente grande. Por eso se puede manejar unidades más pequeñas como el centipoise, que es el más usado, hasta el micropoise, por ejemplo. Nosotros mediremos en poise en este laboratorio. Pero hay otra viscosidad, la viscosidad cinemática, que se simboliza con esta letra griega, el μ, del coeficiente de rozamiento que hemos aprendido en Física 100. Este coeficiente cinemático se define el coeficiente de viscosidad dinámica sobre densidad del fluido. Y en unidades mide, en el MKS se mide en el sistema internacional y el MKS, que es básicamente lo mismo, le decía, en metros cuadrados sobre segundo. Y en el CGS se mide en estoques, haciendo mención o en honor a este físico Stokes, que ha trabajado mucho con este tema de viscosidades. Luego exponemos este concepto que ya hemos conversado, el empuje de Arquímedes en el anterior experimento, que sabemos en pocas palabras, dice, un sólido parcial, como este caso, o totalmente sumergido en un fluido, experimenta una fuerza de empuje hacia arriba, que se ha nombrado E, que es igual al peso del fluido desalojado, de que ese peso es densidad por volumen. Este volumen prima es el volumen desalojado, que está relacionado con el volumen del cuerpo. Si es la mitad, si es todo, ya se verá, ¿verdad? De modo que al final ese empuje se calcula ρgb. ¿De qué depende el empuje? De la densidad del líquido y del volumen sumergido. La gravedad es constante, ¿no ve? ¿Que ya hemos conversado esta ley? Inge, Dime. una pregunta. ¿La presión atmosférica no afecta a eso? No afecta. Por eso la ecuación muestra la fuerza de empuje se calcula con esta ecuación, ρgb. Ahí no participa la presión, ¿verdad? Ahora, uno podría pensar, se desconfiguró esto, pero lo cerraré, espérame. Así, ahora sí. Decía, uno podría pensar que por aquí, por la parte de arriba, está actuando la presión atmosférica. A eso seguramente va la duda. El ejemplo más sencillo para entender eso es lo siguiente, miren. Piense que esta es una mano extendida. Nuestra mano tiene más o menos 10 por 15 centímetros. Usted sale a su patio, extienda su mano y sabe que encima de su mano está actuando la presión atmosférica. Y es aire. Y el aire es liviano. Pero toda la atmósfera son cientos de kilómetros de altura de aire, son 300 kilómetros a 500. Entonces 500 o 300 kilómetros de altura de aire, ya algo debe pesar, ¿verdad? Y usted sabe, pues, en esta asignatura que la presión debida a una columna de líquido se calcula ρgh, depende de la altura, ρgh, este es el H. En agua, por ejemplo, 1 metro de agua es pesado. El aire es liviano, pero 300, 500 kilómetros de altura de aire pesan ya algo, ¿verdad? ¿Cuánto pesa? Hagan el cálculo. Si su área de mano es 10 por 15 centímetros, más o menos está soportando unos 100 kilogramos. Es un poco más de 100. Redondea a 100. Entonces, su mano extendida estaría soportando un peso
o una masa de 100 kilogramos de aire, pero usted no lo siente nada, ¿verdad? Y es que la presión se da en todas las direcciones. También por abajo se da la misma presión. Eso anula. La única diferencia es esta alturita, ese espesor de la mano. Hay un diferencial de presión despreciable, ¿no ve? Por eso en esto de muchas situaciones, este concepto ayuda. Algo parecido le pasa a nuestro experimento. Por eso no nos preocupamos de la presión que por encima efectivamente está ejerciendo la atmosférica. Bien, vamos adelante. Decía entonces, la resistencia de Stokes, mire, se calcula con esta ecuación. 6pi 9b. 6pi tiene que ver con la geometría del... Esto está calculado para una esfera. Y la esfera, su volumen, siempre hemos sabido, pi sextos, diámetro al cubo, o 4/3 pi radio al cubo. De ahí viene el pi. El nu es la viscosidad del fluido, que es el que vamos a determinar. R es el radio de la esfera y B la velocidad con que se mueve. Entonces, a mayor velocidad, mayor resistencia, ¿verdad? Miren, esta resistencia de un fluido, en este caso aceite, es considerable, porque la viscosidad dinámica es considerable. Pero vean, el agua tiene menor viscosidad, menor resistencia. El aire es un fluido, tiene viscosidad mucho menor, resistencia despreciable, ¿verdad? Esta resistencia influye en tantas situaciones nuestras. En cinemática, por ejemplo, de Física 100, siempre hemos supuesto resistencia al aire despreciable, lo cual no es cierto. Hay tantos movimientos en los cuerpos donde la resistencia es altísima. Movimiento de automóviles, de aviones, de balas. Pero por facilitarnos el ejercicio decimos resistencia cero. Aquí ya tenemos algo para calcular la resistencia que ofrece un fluido al movimiento de un cuerpo. Aquí en particular de un fluido aceite. También se puede tener resistencia en aire, pero es mucho menor. El agua es el mejor ejemplo. Tiene una viscosidad menor, pero aún así tiene una viscosidad que permita presión y resistencia. Pero usted camina en agua hasta que el agua le llegue a sus tobillos, puede, hasta rodilla puede, hasta la cintura ya no ve. La resistencia es alta. Bien, mediremos la viscosidad nu con este equipo, el viscosímetro de Stokes. Es el equipo más sencillo, pero también el menos exacto. Hay viscosidades de tantas variedades y para cada tipo de fluido. En la guía les pongo, a ver, explique, señale el viscosímetro con el cual se mide la viscosidad del agua, del aire. Bien, viscosímetro de Stokes consiste en un tubo. En laboratorio este tubo más o menos tiene una altura de 1 metro y algo, 1,20 m, de un diámetro de unos, debe ser, varían, son diámetros relativamente distintos, pero no son muy anchos, digamos unos 3 a 4 centímetros. Soltamos la esfera. Antes, miren, el tubo está lleno de aceite y este es aceite de automóvil. Ahí permítame un par de minutos, vean. Vamos a medir hoy día, y en laboratorio en vivo directo es más elocuente, algo de eso muestra el video, la viscosidad de un aceite de motor de automóvil. Podría ser cualquier otro aceite, hasta el de cocina. Pero hemos escogido el de motor de aceite porque es fácil de conseguir y además, miren, a lo que voy lo siguiente. Dependiendo de la carrera en la que están, utilizan más o menos este concepto. Los de ingeniería mecánica es importantísimo, ¿verdad? Ellos trabajan con aceite muchas veces. Pero los que están en otra carrera electrónica, digamos, no está su profesión manejándose todos los días con aceite y podrá decir, no me sirve, podrá decir, ¿verdad? Y así va a haber otros experimentos. Para cada carrera puede no ser muy importante, aparentemente. Quizá en su ejercicio profesional directo no lo sea, pero siempre tiene relación con la vida. Ustedes, estos laboratorios, mientras puedan, véanlo en la vida real.
Mire este experimento. Aceites. En casa, si no es papá, mamá, un familiar suyo tiene un automóvil. Y usted cuando salga profesional tiene que comprar, se va a comprar un automóvil. Sobre todo si es varón. Las mujeres no tanto, tienen otras prioridades. Los varones siempre queremos un automóvil. Entonces van a estar cambiar el aceite del motor de su automóvil. Entonces vaya averiguándose en casa. Papá tiene un auto, pregúntele. ¿Qué tipo de aceite usa el motor de su auto? ¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar ese aceite? ¿Cuánto vale ese cambio de aceite? ¿Qué volumen de aceite requiere el motor de su auto? Y no es solo el motor del auto que requiere aceite, depende de su auto. Le doy dos lugares. Uno es el motor, el otro es el roster, que es básicamente la tracción 4x4. Tiene otro tipo de aceite. Bien, aquí nos referimos al motor, al aceite del motor. Entonces, relaciónale con la vida real, pregunte en casa. Y así hasta no se le olvide el concepto, ¿verdad? La idea es lograr la aplicación en la vida real de estos conceptos. El profesor en las clases de física quiere contarle de una manera resumida lo que pasa en la vida real. De eso se trata, de relacionar estas cosas que aprendemos en las clases con la vida real. Bien, decía entonces, es un tubo de 1,20 m con un diámetro de 3-4 centímetros. Soltamos una esfera en la parte superior, la esfera cae. Cuando ha bajado una altura, al contacto con el aceite ya gana una velocidad por caída libre. Pero cuando entra en contacto con el aceite, las fuerzas que ahí se manifiestan, el peso, lo pondré de esta manera, la esfera lo pondré de esta manera, se manifiesta el peso, que siempre conocemos, el empuje de Arquímedes y la resistencia de Stokes. Estas tres fuerzas se ponen de manifiesto de modo que se equilibran. Y un poco más abajo, ya la aceleración se hace cero. Entonces la esfera se mueve con velocidad constante. Ese es el momento que aprovechamos ya para tomar datos. Aquí van a ver en esta secuencia de ecuaciones, aquí está la resistencia de Stokes, por ejemplo, el empuje de Arquímedes, el peso, todos participando. Claro, si vamos a tener aceleración cero, tenemos que tener, según la ley de Newton, suma de fuerza igual a cero, ¿verdad? Está aplicándose las fuerzas, reemplazando estas fuerzas ya en su detalle, ahí lo tenemos, ordenamos la ecuación de modo que finalmente despejamos la viscosidad dinámica dado por esta ecuación. ¿Qué requerimos? R es el radio de la esfera, que en nuestro laboratorio el teórico es 1/8 de pulgada, pero en el laboratorio usted tiene que medir con vernier. Gravedad lo tomamos constante. Ρe es la densidad del sólido, de la esfera. Usted tiene que medir en laboratorio masa y volumen. Aquí también lo va a calcular cuando ya le demos el valor de masa y diámetro. Densidad, Ρl, densidad de líquido, del aceite, es un valor teórico que el encargado del laboratorio ya ha medido. El dato lo tenemos en la guía. Y necesitamos la velocidad V, que es la velocidad constante con la cual la esfera está recorriendo una cierta altura. Con esos datos calculamos la viscosidad dinámica nu. Esa es la idea. Y aquí la parte difícil, la parte central es la velocidad, porque los otros son fáciles de medir. Esta velocidad que hemos comentado acá arriba, que al principio, cuando la esfera entra en contacto, tiene una velocidad por caída libre, velocidad que va aumentando, movimiento acelerado. Pero al inicio se va equilibrando las fuerzas, llega un punto en el cual esa velocidad se hace constante, de ahí para abajo medimos esas velocidades, que ya es constante, es una sola velocidad, ¿verdad? Esa velocidad lo determinamos por ajuste de curvas.
que aquí se nota, ¿no? Que básicamente es, en laboratorio, medimos, determinamos una cierta altura h, que vamos variando 15 en 15. Todo lo que tenemos que hacer, medir el tiempo en que la esfera desciende esa altura h. Tomamos varios pares de datos, sacando promedios inclusive, sabiendo que el movimiento es uniforme, expresamos en la ecuación lineal, hacemos el ajuste de curvas y la velocidad v es el término v mayúscula de la ecuación lineal. Por comparación, ya sabemos pues esa velocidad lineal v. Esa velocidad v lineal reemplazamos en la ecuación de arriba, aquí, ya con, me falló esto, aquí la velocidad, y con eso ya calculamos la viscosidad. Eso es la idea. Después vienen elementos colaterales, vean, necesitamos realizar una prueba de hipótesis para probar la validez de la ecuación lineal, que su teórico es una ecuación lineal que parte de cero, pero en lo práctico ha de tener un valor de A que no siempre es cero. Si usted hubiera tomado datos con toda exactitud, el A tendría que ser cero, pero siempre hay errores inevitables, entonces tenemos un valor de A. Queremos probar si este A no difiere significativamente de cero. Se le corremos la prueba de hipótesis para la experimental. Ahí están los pasos para la prueba de hipótesis. Paso 1, formulación de la hipótesis. Seleccionamos dos hipótesis. Ahí está la hipótesis nula, que afirma que la experimental concuerda con el teórico, que es cero. La hipótesis alterna dirá que el valor experimental no concuerda con el teórico, es bastante o distinto de cero, bastante lejos de cero. Segundo paso, selección y cálculo del estadístico. El estadístico es el t de student, definido por esta ecuación, que es el A experimental menos el A teórico sobre la desviación estándar de A. La desviación estándar que se calcula por estadística cuando tenemos datos de una variable, como medidas de diámetro, por ejemplo, es fácil de calcular. Pero cuando tenemos dos variables, como este es el caso, ajuste de curvas, las variables son x y y, en este caso tiempo y altura, esta desviación estándar no es sencillo de calcular. Aquí está su ecuación. ¿Qué se requiere? Mire, la desviación estándar de y respecto de x. En nuestro caso es la desviación estándar de altura h sobre tiempo t. Bien, eso se calcula de esta manera. Necesitamos diferenciar, tomar diferencia entre estos. El y experimental, h experimental, lo vamos a medir pues en laboratorio, son aquellas alturas, 15, 30, 45. Pero es el experimental. Luego de tener la ecuación ajustada, podemos hacer un recálculo, tenemos el y teórico. Hacemos la diferencia, elevamos al cuadrado, todos esos errores al cuadrado los sumamos, dividimos entre n-2, con todo ello calculamos la desviación estándar de y respecto de x. Ese valor reemplazamos en esta ecuación, también las sumas de los x al cuadrado, como siempre hemos sabido manejar, con todo eso calculamos la desviación estándar de a, reemplazamos en la anterior ecuación, calculamos el t calculado. Esa es la idea. Parece largo, algo de eso hay. Si lo hace paso a paso se vuelve largo, pero si usted puede programar sus calculadoras para este concepto, usted introduce los datos originales de y, x y y. Con una tecla usted le pregunta cuánto es este valor. O mejor, directo le pregunta, deme el resultado del t calculado. Ya la máquina internamente se lo hace todo este cálculo. No puede ser así. Quizá los primeros laboratorios muestre las tablas y tablas, ¿verdad? Si no ha avanzado eso en su curso de Física 100, revise cualquier libro de estadística. En particular el que yo manejo es aquel libro Medidas y Errores que con el ingeniero Álvarez hace 20 años hemos publicado la primera edición.
En eso y cualquier del ingeniero también está, del ingeniero Soria, creo que está correcto, el ingeniero Febo Flores, y hay varios docentes que han hecho su publicación mostrando su versión. Si no, en cualquier otro libro de referencia, vea estos cálculos. Una vez logrado el T, y viene a la última etapa que es decisión, en el cual compara el T calculado de hace rato con el T crítico leído de tablas para un nivel de confianza o nivel de error alfa y n-2 grados de libertad. Hay que diferenciar con el n-1. n-1 es cuando tenemos tratamiento de datos de una variable, como diámetro de un cilindro. En cambio, n-2 para tratamiento de datos de dos variables, ajuste de curvas. Tenemos dos variables, ¿no? Por eso es n-2. Y claro, comparando vemos que si el T calculado es menor que el crítico, se acepta la hipótesis nula, que afirma que la experimental concuerda con el teórico, que es 0. Por el contrario, si el T calculado es mayor que el crítico, que hay que leer de tablas, se acepta la hipótesis alterna, que afirma que la experimental es significativamente distinto de 0, seguramente por algún error sistemático. Bien, entonces, si es muy alto, habrá que corregir, ya se verá otro, eso es otro paso. Se corre la prueba de hipótesis de esta manera. Si no ha visto correr una prueba de hipótesis, revise a tiempo. En muchos, por no decir en todos, en la mayoría de nuestros experimentos vamos a necesitar correr una prueba de hipótesis. Y si tienen más dudas todavía, consulte con el auxiliar. Después vienen estas correcciones que son poco importantes. Aquí está una corrección de Nebur que corrige el radio de la esfera. Porque claro, no es lo mismo trabajar con un radio de la esfera, que en esta ocasión es 1/8 de pulgada, que uno que tenga 1 pulgada, digamos, ¿verdad? Ya también a mayor radio las condiciones varían, pues. De tal modo que hay que verificar que este cociente radio de la esfera sobre radio del tubo sea pequeño. De modo que reemplazando estos valores, usted tiene que calcular esta corrección C1, que por lo general le va a salir un 0,8 más o menos, porque si sale 1, no necesita corrección. Si sale 0,2, ya demasiado, ¿no? Entonces saldrá un 0,8, 0,9 más o menos. Lo mismo con esta otra corrección del factor C2, que compara la altura, mejor, el radio, también el radio de la esfera con la altura de la columna de líquido. No es lo mismo la caída de esa esfera de 1/8 de pulgada en 10 centímetros que en 80 centímetros, ¿no ve? Mientras más pequeño sea la altura, las condiciones, quizás mejor decir de esta manera. Si es, así lo pondré, ahí está la altura. Cuando la esfera está en el seno del fluido, cae o se manifiestan las fuerzas de una manera distinta que si estuviera la esfera en las fronteras del fluido. No es lo mismo que el movimiento de la esfera en el seno del fluido que en las fronteras. Por eso comparamos y verificamos que la altura o el radio de la esfera es muy pequeño comparado con la altura de columna de líquido. Igual le va a dar un 0,8, 0,9 más o menos. Si le da un 0,2, 0,3, verifique el cálculo. Con esos factores de corrección finalmente calcularemos la viscosidad final. Esa es la idea. Finalmente pedimos el cálculo del número Reynolds, que de acuerdo a su valor le define cómo es su flujo. Menor a 2000, el flujo es laminar. Mayor a 3000, el flujo es turbulento. Si está en esa transición de 2000 a 3000, el flujo es en transición. Un rato está a punto de volverse laminar y volverse turbulento, dice. Calculen ese número y de acuerdo al valor que sale, ustedes dicen, tenemos tal flujo. El flujo es, en esta ocasión, turbulento o laminar, verán de acuerdo a los valores. Rara vez sale el valor entre 2000 y 3000. Siempre sale o muy bajito, que es menor a 2000, saldrá, digamos, 20, 30, 10, 5, 100. O sale muy alto, mucho más que 3000. Digamos, 1 por 10 a la cuarta, cosas así.
Bien, están los materiales, equipos, está el procedimiento que ya comenté algo, también se muestra mejor en el video, lo dejaremos de lado. Vamos a los cálculos para que no tenga dudas. Mire, en el punto 1, tenemos datos de altura y tiempo. Para cada altura, el tiempo que ha empleado. 5 pares de datos, con los cuales construimos la gráfica, altura versus tiempo, que es una recta. Paso 2. Mediante regresión lineal, usted obtiene la ecuación experimental, como siempre ha hecho en física 100. Esos cálculos lo puede hacer mostrando las columnas de manera manual. Hágalo en los primeros laboratorios. Y los siguientes ya lo muestra directamente por calculadora. Para eso también tiene una calculadora científica, ¿no ve? Paso 3. De esa ecuación experimental, determina la velocidad límite. Esa velocidad constante. Paso 4. Con la masa y el diámetro de la esfera, calcule la densidad. Es a 0. Pero para no tomar un dato teórico de tablas, usted calcule masa sobre volumen. Paso 5. Mediante la ecuación 14, aquella que tiene las correcciones y demás, calcule la viscosidad dinámica. Nu. Paso 6, mediante 4, no creo que sea 4, por ahí es 4, bueno, me parece raro. Calcule la otra viscosidad, la cinemática, el mu. Paso 7, realice la prueba de hipótesis para un nivel de confianza 95% para ver si el experimental concuerda o no con el teórico, que es 0. Paso 8, calcule el número de Reynolds e informe si el flujo es laminar o turbulento. Ahí concluye los cálculos, debe ser uno de los informes más rápidos y más sencillos de efectuar. Luego pide cuestionario unas preguntas que usted los va respondiendo lo más concreto y corto posible. Le decía, ese cuestionario y las conclusiones, mejor, si puede, hágalos a computadora. Los cálculos a pulso, obligado. Pero si lo hace a pulso, el cuestionario y conclusiones, si tiene mala letra es bien difícil. Me viene informes con tan mala letra, tan mala ortografía, que si no se entiende lo paso como malo, ¿no ve? Ahora, si tiene buena letra, le felicito. Hay también gente que tiene tan buena letra que está escrito mejor que en computadora, ¿no ve? Bien, eso usted decide. Y aquí están los datos. Ve que la masa promedio de las esferas, 0,13 gramos. Ahí está el diámetro de la esfera, 1/8 de pulgada. El diámetro del tubo, 2 pulgadas. Luego usted lo convierte a centímetros. La altura del líquido, 80 centímetros. Temperatura ambiente, mire, está para un día como hoy, más o menos, que debe estar 18 grados. Hay que medir al inicio y al final la temperatura, porque detrás del tubo del tubo de aceite, hay un tubo fluorescente que va calentando y calentando. Y como la viscosidad es función de la temperatura, y si ha variado ya unos 3, 4 grados, ya no es lo mismo, ¿no ve? Hay que tener el tubo fluorescente encendido el tiempo preciso, no más de lo necesario para que no caliente y cambie la temperatura y cambie la viscosidad. Mientras no está midiendo, lo apaga. Entonces la diferencia de temperatura será pues 1 grado a lo sumo, entonces tampoco hay mucha diferencia en 1 grado. Bien, y ahí está la viscosidad del aceite. Es referencial, no todos los aceites tienen esto. Tome este valor, 0,89 gramos centímetro cúbico. Podría haber sido 0,87 también, ¿verdad? Exactamente, ya no sé cuál aceite están tomando, porque también esos aceites reponen de tanto en tanto. Pero no es lo más importante. Valor más, valor menos, ahí está su dato. Aquí están las alturas que ha descendido la esfera. 15, 30, 45, 60, 75 centímetros. Para cada altura, aquí están los tiempos que he empleado. Por ejemplo, para 15 centímetros de altura de caída, he empleado 1,41 segundos. Y así va, de modo que para el último valor de altura, 75 centímetros, he empleado 6,95 segundos.
En el tema presencial llenamos toda la tabla. Para 15 centímetros, ensayo 1, ensayo 2. De esos 2 ensayos sacamos el promedio. Aquí he anotado solo el promedio, 1,41. El resto siempre es promedio, entonces usted trabaja para el ajuste de curvas con el único dato que tiene, altura y tiempo promedio, no necesita llenar toda la tabla. Cuando volvamos al tema presencial lo hará. Finalmente, los cálculos que se piden antes de acabar el laboratorio en un tema presencial, miren, primer cálculo de densidad de la esfera, que además sabes hacerlo, entonces ya sabes si está bien su cálculo. Si está muy malo me preguntan, ¿no? Me dice, ingeniero, me trae mi escritorio, yo estoy en el laboratorio en el tema presencial corrigiendo informes, cosas así. Entonces usted viene al laboratorio, a mi escritorio y dice, mire, me ha salido tal valor. O si no, yo voy por sus mesas y voy, ¿cómo te está yendo? ¿Cuánto te ha salido la densidad? Y si le ha salido cercano al 7,8 del acero, bien, no le saldrá exacto, le saldrá 7, si no es 7,8, tal vez sale 7,6. Está bien, ¿verdad? Es el primer cálculo que hace. Luego, la ecuación experimental. De ahí saca la velocidad y con eso calcula la viscosidad dinámica, que al final me lo presenta este valor. Yo sé el valor del aceite que estamos trabajando, entonces le digo, está bien, le doy visto bueno a su hoja de datos, se lo firmo aquí. Con esa hoja usted presenta el informe. Claro, con los datos se elabora y presenta el informe. Y el informe debe salir del laboratorio, todos estos datos completos, escritos a bolígrafo sin borrones. Porque si lo hace a lápiz, por ahí le ha salido un mal resultado. Usted borra, coloca otro valor, no es la idea. Por eso necesita del laboratorio tener esta hoja de datos a bolígrafo y sin borrones. Si luego del informe usted me ha devuelto borroneado algún dato, ya le he quitado puntos, porque sé que usted estaba queriendo cambiar a propósito, ¿no ve? Cosas así. En el tema virtual, los datos ya están tomados de algún informe anterior que daba buenos resultados. Yo estimo que les va a dar buenos resultados. Bien, eso es entonces. Si alguien tiene alguna pregunta de esta parte, hoy día hemos ido un poco en detalle por ser uno de los primeros laboratorios, los otros voy a hacerlo más directo. ¿Algo? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Quizá podemos aprovechar lo siguiente. Déjemelo ver. Aquí está. Ve que a modo de conversar, veamos el video. Pero les pregunto, ¿están viendo y escuchando el video? Sí, que se escucha. Ah, bien, este es un video que he realizado muy bien. El año pasado, a estas fechas más o menos. Por eso está muy cortito, pensando que en esa ocasión todavía no habíamos trabajado con el disco Drive ni los canales de YouTube, nada. Estábamos viendo cómo nos arreglamos. Entonces, un poco más antes, debe ser para no en agosto, antes de agosto del año pasado esto debí filmar. Entonces está así, sin edición, sin nada, esto es directo. Materiales. Disponemos un tubo de algo más de 1 metro con un diámetro aproximado de... Detrás de ese aceite está el tubo, por eso el aceite se ve pues transparente. Si no hubiera luz, se ve oscuro, difícil de ver la esfera. Y el aceite, el tubo está por detrás, se enciende por acá arriba, eso va calentando, por eso hay que tener el corto tiempo encendido ese luz. Aceite del motor de automóvil, el cual queremos determinar. Es por el internet. Un tubo de algo más de 1 metro con un diámetro aproximado de 3,5 centímetros. Aceite del motor de automóvil, el cual queremos determinar su tipo.
Es un problema, está cargando, tenemos este problema. Tiene que ser por el internet, ese es el problema. Estamos en problemas. El motor de automóvil del cual queremos determinar su tipo. No, vamos a tener problemas. Entonces, nada más hay que confiar en que... A ver. Esferas de acero cuyo diámetro teórico es 1/8 de pulgada. Cronómetro, termómetro, para medir la temperatura del aceite, porque la viscosidad es función de la temperatura. Vernier, balanza y regla. Procedimiento. Disponemos el tubo lleno de aceite. De la parte superior separamos una altura aproximada de 20 centímetros, de modo que en esa altura la esfera alcance la velocidad límite constante. Es decir, en el recorrido de esa distancia, las fuerzas que intervienen en el proceso, peso, empuje de Arquímedes, resistencia de Stokes, alcancen el equilibrio. Entonces, la aceleración de la esfera sea cero y su velocidad constante. De este punto que tomamos como cero, medimos alturas crecientes. Por ejemplo, 15, 30, 45, 60 y 75 centímetros. Soltamos la esfera en el centro del tubo y medimos el tiempo que la esfera emplea en recorrer estos 15 centímetros. Veamos un ensayo. Soltamos la esfera. Se ve bien nítido, mire. Inicio, final. El tiempo registrado del cronómetro, 1,70 segundos. Claro, después medimos un segundo ensayo, la misma altura, el tiempo respectivo y sacamos promedio, esa es la idea. Después aumentamos a 30, medimos el tiempo 2 veces, promedio. Siguiente, para ya 45 centímetros, 2 ensayos, promedio, y así vamos avanzando. Luego efectuamos un segundo ensayo para obtener promedio. Finalmente, para alturas crecientes, 30, 45, 60 y 75 centímetros, seguimos el mismo procedimiento. Para medir la masa de la esfera, colocamos en la balanza 10 esferas. La balanza ha reportado una masa de 1,3 gramos. Entonces, la masa de cada esfera resulta 0,13 gramos. Si colocamos una sola esfera, como es 0,13 gramos, esta balanza de laboratorio tiene un solo decimal, reporta solo hasta décima de gramo. El 0,13 gramos nos muestra como 0,1 gramos. Ya por redondeo hemos perdido el 0,03. Y por ese 0,03, la densidad sale mala. Por eso es preferible medir 10, dividir entre 10, entonces la masa será 0,13 gramos. Eso es la idea. Con el vernier medimos el diámetro de la esfera, cuyo valor teórico sabemos es 1/8 de pulgada. Estos datos registramos en la tabla de datos con los cuales el estudiante debe elaborar el informe. Muchas gracias. Ahí concluye nuestro video. Estaba melenudo en esas temporadas. Bien, ahora sí, si hay alguna pregunta, alguna duda, caballeros, ahorita adelante. Aquí termina toda la exposición.
ya voy a pasar al examen, pero antes que me olvide, el siguiente martes estamos trabajando con la práctica de descarga por vertederos. A mitad de semana les voy a enviar la guía. Si tengo video, les enviaré también, pero sobre todo la guía les enviaré de una vez. Pero les aclaro, el siguiente martes no hay examen previo. Expondremos el laboratorio, usted va tomando datos, va elaborando informes, pero no hay examen previo. El subsiguiente martes expondremos descarga por orificios. En esa ocasión voy a tomar el examen previo de los dos laboratorios, igual que hoy día. Y así vamos a ir avanzando, para claridad. Bien, ahora sí, si hay preguntas, dudas, caballeros, adelante, que enseguida ya voy a cerrar la transmisión y les voy a enviar el examen. Caballeros, cualquier duda, pregunta en este rato es. Hola, ¿nada? Una consultita, ingeniero. Dime. No logré escuchar bien. ¿Cuánto tiempo tenemos para el examen? Voy a todavía definir con claridad. Yo había estimado 40 minutos. Son 5 preguntas. 3 deben ser de cálculo. Hay que calcular en detalle siguiendo un procedimiento. Como cualquier cálculo, usted plantea la ecuación, hace el despeje, ordena, reemplazo de valores, como siempre, ¿verdad? Eso le puede demorar 5 minutos, quizá un poco más, de acuerdo al cálculo. Pero después hay un par de preguntas que es de concepto, que solo necesita leer, entender y responder, seleccionar la respuesta adecuada, que creo que lo puede hacer en 3 minutos. 1 minuto para leer, otro para entender y otro para seleccionar. Si ha entendido, lo va a seleccionar rápido. Es como cuando a usted le dicen, usted mira a su amigo, digamos que su amigo es, digamos, usted usted mide 1,65 y ha ido a la balanza, le mide 60 kilogramos. Si de pronto su amigo es, o el auxiliar es, digamos, de 1,80, claramente mucho más alto, y su amigo le dice, che, ¿cuánto estima la masa del auxiliar? O usted a simple criterio dice, no, ese tiene más que yo, ¿no? Entonces dice, en 1 minuto ya más o menos estima, ¿no ve? Así más o menos son las preguntas de concepto, usted rápidamente lo puede estimar. 3 minutos. Me parece que por eso el examen así, siendo rápidos, está para media hora. Siempre prepararé para media hora más o menos. Pero claro, prefiero darles un rango, ¿verdad? Para que también no esté muy apurado, muy presionado. También no tenemos necesidad de apurarnos demasiado. En laboratorio, por ejemplo, en el tema presencial, estamos apurados. Porque inmediatamente que usted el examen, califico, leo las notas y de ahí recién, viendo quiénes han aprobado, recién reparto equipos y materiales. Hay que hacerlo lo más rápido posible porque si no el tiempo para tomar datos no nos alcanza. En tema virtual no es así, ¿verdad? Ya hemos concluido esta exposición, ya los datos lo tienen en la hoja de datos. Ahora el examen podemos darnos un poco más de tiempo. Ve que nuestra clase termina a las 5 de la tarde, ¿verdad? Por eso prefiero darle más tiempo, más de media hora, 40 minutos. Debe también estar señalado en el Classroom, pero piensa en 40 minutos, eso es la idea. Además, antes de cerrar, vale la pena este concepto, aprovechando este primer examen. Vean, distinto es el examen presencial, yo los estoy viendo, ¿verdad? En cambio, ahora no los veo. Les puedo decir que enciendan sus cámaras para verlos. No es la idea. El que quiera hacer trampa siempre lo va a hacer, de uno u otro modo. Entonces no voy a ir a intentar ser un policía, digamos, vigilándole.
que prenda la cámara, que muestre todo su ambiente, que haga otras actividades, ¿verdad? Podría ser, pero no lo voy a hacer confiando en su responsabilidad. Mire, ustedes ya han cursado Física 100, ya están enfrentando, ¿cómo decir? Están construyendo su futuro. Construye de mejor manera. No puede construir su futuro sobre trampas. Por eso, mi criterio es que el mejor control es su conciencia. Ya, pues a conciencia uno dice, caramba, haré el esfuerzo. Y si con ese esfuerzo suyo ha logrado aprobar la asignatura, felicitaciones, y usted se siente bien, ¿no ve? Y está totalmente seguro de que las otras asignaturas las va a aprobar de esa manera. En cambio, si cualquier asignatura esta, por ejemplo, usted aprueba con trampa, y lo puede hacer de muchas maneras. Quizá tener a su lado una persona que sepa ya de este tema. Quizá llamar a una persona. Usted solicita ayuda hasta el auxiliar, ¿no? Aunque el auxiliar, por ética, pues se supone que no le va a dar las respuestas. Quizá le ayude a una idea, pero no le puede dar las respuestas. Es como si usted me llamara a mí y me dice, ¿cómo hago el ejercicio? Tal vez yo le dé una idea, pero nunca le voy a dar la respuesta, ¿no ve? Eso ya es a conciencia. Ya digo, el que quiere hacer trampa lo hace, ¿verdad? Ya nada más se va a confiar en su conciencia. Pero siempre casos muy raros, que no se puedan tolerar, digamos, les advertiré también y ya tomaremos medidas. Confío en su conciencia, eso es la idea. Así que el examen por eso tiene un rango de tiempo suficiente para que usted, por sí solo, a la primera, si no lo puede hacer, intente otro método o si ha sacado un resultado, verifíquelo, tómese el tiempo. Por eso le doy 40 minutos, para que tenga tiempo y no esté muy apretado. Eso para aclarar de y en los siguientes laboratorios. Bien, ahora sí, si hay más preguntas, adelante, caballeros. Nada, bien, ahora sí.